Pero el día de hoy vamos a ver 3 ETFs para invertir en bonos, específicamente bonos de Estados Unidos, que si bien están sufriendo un poco respecto a la situación actual al alza de tasas, puede que en un momento lleguen a ponerse en precios atractivos, en costos atractivos, y pues bueno, sea momento de agregar esa posición a nuestra cartera. O puede que no, ¿verdad? Pero bueno, vamos al análisis para descubrir estos ETFs que sin duda la renta fija, a pesar de la situación que vive, es un pilar importante dentro de un portafolio de inversión bien diversificado. Así que sin más, vamos al análisis. Muy bien, el primer ETF del que vamos a hablar el día de hoy es el AGG, el iShares Core US Aggregate Bond ETF. Es un ETF, bueno, como lo vemos aquí, que se enfoca en bonos estadounidenses, no solamente del gobierno, sino que también entran algunos otros bonos, como lo vamos a ver a continuación. Tiene un precio al momento de grabar el video de $99 con 0.5 centavos, con 5 centavos, y un rendimiento negativo en lo que va del año de menos 12.53%, y que aquí es donde vamos a poner algunos matices. Quédate hasta el final porque lo vamos a ir comentando a lo largo del video, de por qué tal vez los ETFs de bonos no sean la mejor opción. Tal vez sea mejor invertir directamente, pero lo vamos a ir comentando, porque vean este rendimiento negativo que han tenido en lo que va del año. O sea, en 6 meses, menos de 6 meses ha tenido este rendimiento. Tiene un gasto de administración del 0.03%, prácticamente igual de barato que los ETFs, por ejemplo, del S&P 500 como el VO. Te dejo una lista de reproducción arriba en las tarjetas con ETFs para invertir en el S&P 500. Y vaya, no solamente la inversión tradicional, sino de acumulación, de distribución, incluso inversos y apalancados, que pueden ser buen momento para utilizarlos ahora, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno. Nos dice aquí sobre todo, que lo usemos para diversificar y como inversión en bonos de grado de inversión, o sea que son de calificaciones altas. Ahorita vamos a ver a continuación qué calificaciones tiene, y pues nos dice que para darle estabilidad al portafolio, algo que pues no está cumpliendo muy bien los bonos en este momento, ¿verdad? Pero bueno, así sucede y así es parte de la vida, ¿no? El no saber qué va a pasar. Y bueno, ¿qué ha sucedido? Que a 10 años vista este ETF ha dado un rendimiento del 1.65%. Prácticamente en lo que va del año ya perdió todo el rendimiento de 10 años. Importante tomar en cuenta esto. No precisamente así, pero bueno, sí así. Sí, un rendimiento pues muy bajo. Pero bueno, vivíamos en un momento pues de baja inflación, de todo esto era para mantener prácticamente el poder adquisitivo, aparte de los rendimientos que nos estaba dando. Pues bueno, suele ser una buena inversión, a lo mejor no tanto para personas que vivimos en países emergentes donde nuestra inflación siempre ha sido algo mayor. Entonces, como comentaba, tal vez es más interesante invertir en bonos directamente y hacerlos en bonos de nuestro país. ¿Y cómo puedes hacerlo? Si tienes esa duda, te dejo arriba en las tarjetas un video sobre CETES Directo, todas las opciones que tenemos de inversión y cómo invertir ahí a través de esa plataforma en bonos, CETES y sin pagar ninguna comisión. Entonces algo pues bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, nos da una distribución mensual, así que está bien, nos está pagando mensualmente un dividendo, así que vamos a tener ahí una entrada de capital, aunque bueno, los rendimientos como veíamos pues no han sido tan buenos. Aquí el índice que sigue y las posiciones de este ETF las vamos a ver a continuación. Tiene 10.338 bonos dentro. Son más de 10.000 posiciones dentro de este ETF. Algo que podemos ver es que la duración efectiva es de 7 años en promedio. Y entonces pues eso es lo que tenemos de duración en los bonos. Al final sería como invertir en bonos a medio plazo, entre 5 y 10 años, aunque tiene distintos bonos de diferentes duraciones. Y aquí podemos ver las diferentes emisoras de los bonos en donde estamos invirtiendo. Serían en Tesoro Americano, en Federal National Mortgage Association, y por ejemplo podemos ver algunos de empresas como el de Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. O sea, invertimos también en algunas empresas corporativas, así que es un ETF bastante interesante. Si bien estamos invirtiendo el 40% en gobierno del estado, también en gobierno del estado estadounidense, obviamente, también tenemos un 15% en industrial, por ejemplo, un 8% en financiero. Incluso tenemos algunos
en parte de utilities un 2.08%. Así que está muy bien diversificada la cartera en cuanto a bonos. En cuanto a las duraciones, tenemos desde notas del tesoro que son menores a un año, de 1 a 2 años, 2 a 3 años, bonos de 3 a 5 años. El mayor peso tenemos en la parte media de las duraciones. Entre 2 y 15 años tenemos más del 50% del peso de la cartera. Después de ahí un 4.7% en bonos de 15 a 20 años y un 11.34% en bonos de más de 20 años, ya de larga duración. Y en cuanto a la calidad crediticia, vemos que estamos invirtiendo en bonos que es muy difícil que dejen de repagarnos. Así que tienen una calificación, el 72% de la cartera, una calificación de AAA. Si te gustaría conocer más sobre la renta fija, que es sin duda muchísimo más complicada que la renta variable, déjamelo saber en los comentarios con un emoji de perrito y diciendo renta fija, por favor. Un 2.52% en calificación AA, un 10.96% en calificación A y un 13.55% en lo más arriesgado, entre comillas, con una calificación BBB. Así que estamos invirtiendo en unos bonos que muy seguramente van a repagarnos totalmente esa parte. Ese es el primer ETF. Vamos al siguiente ETF que vamos a revisar el día de hoy, que es el SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF, con ticker SPAB. Es un ETF prácticamente igual al anterior, ya que vamos a invertir en situaciones similares, pero tiene un costo mucho más barato de $25.68 y un gasto de administración igual al anterior de 0.03%. Así que, bueno, es un ETF muy similar al anterior, que a lo mejor vale más la pena invertir en este. Vamos a descubrirlo rápidamente. Vemos que tiene el índice, ojo aquí, el índice de este ETF tiene 12.583 posiciones, mientras que el ETF como tal solamente tiene la mitad, 6.629 posiciones. Esta es una de las cuestiones de invertir en ETFs en bonos. ¿Por qué? Porque si invertimos en bonos, al ser unos índices que tienen muchísimas posiciones, aunque sean de réplica física, los gestores del fondo, porque recordemos que aún los ETFs que siguen un índice como tal, pues tienen gestores atrás, deciden invertir no en toda la cantidad de bonos que hay, sino que invierten en una parte representativa, en este caso 6.629 posiciones de las 12.583, prácticamente la mitad. De nuevo vemos que la duración de estos ETFs se mantiene en un mediano plazo de 6.36%. Si te gustaría ver ETFs de bonos a largo plazo, a corto plazo, corporativos, mexicanos o de alguna región en particular, déjamelo saber también en los comentarios. Y bueno, vamos a ver el rendimiento que ha dado este ETF a 10 años, un 1.62%, prácticamente el mismo rendimiento que el ETF anterior. Pero si nos vamos a un poco más de largo plazo, 3.31%. Entonces, pues ha dado rendimientos que si vamos a Estados Unidos, que es la región donde está invirtiendo, han superado la inflación y nos han pagado algo de rendimiento durante ese periodo, cosa que no están haciendo en este momento, ya que en lo que va del año una caída del menos 8.90%. Y si vemos desde aquí ya el tracking error de estos ETFs, de hecho el primero que vimos y tienen un tracking error del 0.02%, siguiendo a su índice de una manera pues excepcional, prácticamente idéntico, hacen lo mismo que su índice y es algo importante a tomar en cuenta al invertir en ETFs, que sigan lo más cercano a su índice. Y de nuevo aquí podemos ver en qué está invirtiendo. Por ejemplo, la principal posición, que es muy poquito porque son muchísimas posiciones, es del Tesoro americano, y si lo vemos en sector, 40% de nuevo lo tenemos en el Tesoro americano, un 27% en Mortgage Backed Securities, un 14% en corporativo industrial, y así podemos ver algunas más posiciones del fondo. Y vamos a ver que está invirtiendo de nuevo también un 70% en posiciones con una calificación crediticia AAA, la más alta, la mejor. Después de ahí un 2.93% en AA, un 10.62% en A, un 13.05% en BAA
y es prácticamente lo que tenemos. O sea, prácticamente estamos invirtiendo de nuevo en posiciones que sin duda alguna, bueno, con muy poco riesgo de que nos dejaran de pagar. Y el último ETF que vamos a revisar el día de hoy es el ya conocido BND, el Total Bond Market ETF. Es un ETF de nuevo que invierte en los bonos americanos y prácticamente en toda la curva, ¿verdad? Desde bonos a corto plazo hasta bonos a largo plazo, incluso corporativos, como ya veíamos anteriormente. Tiene un precio de $73.31 al momento de grabar el video y un total de posiciones de 10.173. Aquí prácticamente sí estamos replicando el índice que vamos a ver a continuación. El gasto de administración es el mismo para los tres, por lo cual aquí no vamos a entrar en dilemas de ¿qué hago? ¿Compro el más barato porque ha dado porque es más barato o compro el que mejores rendimientos ha dado? Aquí este factor no va a entrar en juego, ¿verdad? Entonces algo bastante bueno. Busca replicar el rendimiento del Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Index. Es el índice que sigue este ETF bajo administración pasiva usando muestreo del índice. De nuevo aquí ya nos dice que usan un muestreo del índice. No tenemos toda la posición que tiene el índice como tal. Amplia exposición al mercado de bonos denominados en dólares de Estados Unidos de grado de inversión gravables, excluyendo bonos protegidos contra la inflación y bonos exentos de impuestos. Aquí vemos que dos bonos no utilizan. Bonos protegidos de la inflación, te dejo un video arriba en las tarjetas donde estuvimos analizando algunas opciones para invertir en estos y que son pues realmente bastante interesantes. Cartera de duración de nuevo intermedia y de renta moderada con alta calidad crediticia. De nuevo tenemos una alta calidad crediticia que muy seguramente nos van a pagar, ¿verdad? ¿Cómo le ha ido a este ETF? Un rendimiento del 1.64% a 10 años, aunque si vemos desde el inicio un 3.26%, pero en lo que va del año un menos 8.87%. Sin duda, a esos perfiles más conservadores que solamente tenían renta fija, pues no les está yendo muy bien en este año, ¿verdad? Así que una diversificación es mejor. De nuevo vemos aquí las posiciones y la duración promedio de nuevo 6.77 años, el vencimiento promedio 8.9 años, lo cual tenemos una duración intermedia de estos. La calidad crediticia promedio es AA. Como tal, es una muy buena calidad crediticia y tenemos que el 66% está en el gobierno de Estados Unidos, un 3.88% en bonos corporativos AAA, un 3% en bonos corporativos AA, 11.9% en A, 14.6% BBB y ya un pequeño porcentaje en menos BBB, menos de BBB, o sea, W, B, ya serían esa calidad crediticia. De nuevo vemos que la mayor parte está en el tesoro, alguna parte en industrial, una parte en financiero, algún pequeño porcentaje en extranjero, algo interesante de tomar en cuenta. Y pues también podemos ver los precios que ha tenido a lo largo del tiempo. Aquí lo podemos ver, podrás ver el historial de precios, vemos cómo ha ido cayendo del 1 de junio que tenía un valor de $76 al momento de grabar el video, $73, $3 de pérdida en tan solo 15 días. Algo interesante a tomar en cuenta, como la renta fija no es fija y cómo puede tener peores momentos que incluso la renta variable. Si vemos también nos paga un dividendo mensual de 14 centavos de dólar, algo así como 3 pesos y al año nos paga más o menos 30 pesos de dividendo este ETF, algo pues a tomar en cuenta. Si estás interesado en esta parte de dividendos puedes encontrar algunos mejores que te dejaré arriba en las tarjetas sobre ETFs enfocados totalmente a dividendos. Y regresemos al final del video para ver cuál de estos tres es el mejor ETF para invertir en bonos o si realmente vale la pena invertir en ellos. Muy bien, ya estamos de nuevo en la presentación y si ya llegaste hasta aquí, déjamelo saber con un emoji de perrito en los comentarios. Y muy bien, de estos tres ETFs, el más económico es el SPAP por $25.68. En gasto de administración, los tres están parejos y en cuanto a posiciones, el AGG y el BND tienen más de 10.000 posiciones y el SPAP se queda con una muestra más pequeña de 6.629 posiciones. Ahora bien, en cuanto a precio y lo que estamos viendo en esta pantalla, yo me quedaría con el SPAP, ya que pues, es el más económico de adquirir y así podemos a lo mejor
hacer una inversión pues periódica y usando menos capital, ¿verdad? Dedicándole menos capital a esta parte. En cuanto a los rendimientos, también se quedan muy parejos, con el menor rendimiento 1.62 el SPAP, 1.64 BND y 1.65 AGG a 10 años, ¿ok? Rendimiento promedio a 10 años. El rendimiento en lo que va del año, también muy parejos, menos 8.90 el SPAP es el que más ha caído, menos 8.87% BND y menos 8.83% AGG, prácticamente parejos, han perdido casi lo mismo. En cuanto al tracking error, vemos que el AGG y el SPAP siguen a su índice de una manera muy excepcional, con un diferencial solamente positivo en AGG y negativo en SPAP de 0.02%. Así que prácticamente siguen a su índice muy bien y es lo que buscamos, que estén lo más cerca de su índice. BND se queda un poquito rezagado con un menos 0.18% respecto a su índice de referencia. En esa pantalla veíamos que a lo mejor el peor para invertir es SPAP, ya que ha tenido menores rendimientos y también menores rendimientos tanto a 10 años como en lo que va del año. En cuanto a volatilidad, vemos que han tenido una volatilidad muy contenida para el periodo de enero del 2008 a mayo del 2022, de 3.99 para AGG, 3.62 el que menor volatilidad ha tenido SPAP en este periodo, y 3.93 para BND. En cuanto a su ratio Sharpe, vemos que este ratio riesgo o volatilidad rendimiento 0.63 para AGG, 0.70 para SPAP y 0.62 para BND. Si vemos el ratio de Sharpe para este mismo periodo del S&P 500 fue de 0.62, o sea que técnicamente, y aquí hay que matizarlo mucho, hubiera sido muy buena, la misma inversión, igual de buena, invertir en estos ETFs que invertir en el S&P 500. Pero, ¿qué sucede? En el S&P 500 tuvimos muchísimo mejores rendimientos en este periodo y en estos pues no, pero en estos tuvimos una volatilidad muy baja y en el S&P 500 ha tenido una volatilidad mucho mayor. Obviamente aquí es por lo cual este ratio pues solamente hay que tomarlo como una información más. Ver nuestro perfil, ver a lo que estamos dispuestos a aceptar y pues bueno, de ahí invertir en ello, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál de los tres para mí es el mejor para invertir? Pues sería AGG si quisiera agregar una posición en mi portafolio. Después de ahí SPAP y en tercer lugar BND. Aunque bien importante, yo creo que para ETFs de bonos no los utilizaría yo como tal, a menos que quisiera enfocarme en un mercado en particular, como en este caso Estados Unidos. No sé, quisiera invertir en Europa en bonos, quisiera invertir en países emergentes en bonos, que es otro de, aparte de mi país, o sea, México, por ejemplo, en mi caso, pues yo invertiría a través de ETFs, ¿verdad? A lo mejor una pequeña parte, no destinaría todo a ETFs de bonos y tal vez vería cómo se está comportando todavía la Fed en este caso y los demás bancos centrales, ya que es muy probable que sigan aumentando la tasa de referencia en lo que queda del año y probablemente parte del siguiente. Algo importante tener en cuenta, ahí entonces pues a lo mejor trataría de hacer un poco de market timing, no es lo mejor, pero bueno, si lo queremos hacer con estos ETFs, tal vez me inclinaría, a pesar de que puse el AGG en primer lugar, me inclinaría por SPAP, ya que tiene un costo menor, por lo cual a lo mejor puedo ir haciendo el dollar cost averaging en las caídas, ¿verdad? Entonces ir comprando mientras va cayendo para, bueno, cuando tenga alguna recuperación, pues tenerlo. Déjame tu opinión, ¿qué opinas? ¿Utilizas ETFs de bonos? ¿Cómo te ha ido con los ETFs de bonos? ¿Crees que vale la pena invertir aquí? Déjamelo saber en los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que en la descripción de todos nuestros videos encontrarás contenido que te será de valor y utilidad para seguirte formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarás algunos códigos de referido que si los utilizas estarás apoyando al canal y recibirás algunas recompensas. También te recuerdo que si te ha gustado el contenido, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y compártelo con quien creas que le sea de utilidad. Muchas gracias y hasta pronto. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.